Empezamos entonces, como dije hoy, con una especie más que nada, de raconto de puntualización sobre algo que me parece importante, que me faltó a mí desarrollar. Cuando hablábamos de ciencia, estábamos hablando de ciencia y de filosofía, nosotros dijimos la idea fundamental que queríamos transmitir es que, olvidándonos un poco de la expresión o denominación filosofía, porque a veces puede ser demasiada, muy cargada, la reemplazáramos por la expresión pensar. Lo que hacen los, entre comillas, o han hecho y harán los, entre comillas, filósofos tradicionales, cualquiera sea la corriente, la perspectiva que tengan, no es más que pensar en profundidad algunos temas. Pensar en profundidad de manera crítica, diríamos, algunas cuestiones. Esa es la única diferencia. Claro está, cualquiera de nosotros también debería hacerlo. No es una cuestión optativa, no es cuestión de lucimiento, es una cuestión indispensable pensar. De hecho, lo hacemos, pero en la mayoría de los casos el pensamiento, y estaba bien referido en la clase anterior con el ejemplo de las limitaciones que nuestro propio cerebro nos pone al momento de analizar cuestiones, esa podríamos llamar pereza o movimiento dentro de las zonas conocidas, que quedaron bien expuestas cuando se hizo ese ejercicio de reflexión en la clase anterior. Darnos cuenta que hay que trabajar este órgano fundamental, porque lo que hay que hacer es pensar y pensar bien. Si no, no es una cuestión, no es un detalle de lujo sobreagregado. Es algo fundamental, porque en definitiva a todos nosotros nos aquejan los mismos problemas, y los mismos problemas o los problemas de cada generación tienen que ser pensados por las propias generaciones, sobre todo porque acá claramente nosotros sufrimos, no hemos sido los únicos, pero hemos sufrido un problema muy grave, que es que nuestras problemáticas han sido pensadas por otros. Y tal vez hoy en muchos casos sigan siendo pensadas por otros. Pero la idea es que el que tiene los problemas, o los que tenemos los problemas, tratemos de resolverlos nosotros, pensándonos a nosotros mismos, no que lo resuelva otro, que adquiramos o compremos una receta que viene pensada, masticada por otro, en otro lugar, situación, hablamos de ser en situación, después lo vamos a continuar a profundizar, pero que es importante, clave. En esa tónica que habíamos estado contando en la clase anterior, dijimos y habíamos presentado la materia, y hoy vamos a empezar con ese arranque, que la materia de filosofía del derecho tiene una búsqueda singular y esencial, que es tratar de ligar al ser humano, podemos denominarlo ser humano, ser personal, persona, hombre, varón, mujer, ligar al ser humano con el derecho. Ese es el kit de la cuestión. Y por eso vamos a empezar en un ratito a analizar al hombre como tal. Hombre en sentido de varón y mujer, ser humano o persona. Y con esto poder responder a la pregunta, que es cómo explicamos o qué apunta el enlace entre hombre y derecho. Previo a eso, ya que estábamos hablando entonces, continuando con la cuestión de los aportes de la neurociencia, la neurociencia nos ha dicho que el cerebro responde o actúa o interactúa ante necesidades. Y para esto necesita básicamente información. Con esta información genera mediaciones, y acá es donde quiero poner el acento. Todas las mediaciones, prácticamente todas las mediaciones, o las más importantes, mediación implica herramienta o instrumento. Serían de dos tipos, si se quiere. Podríamos hablar de mediaciones físicas y si se admite la expresión también mediaciones mentales o espirituales. ¿Qué sería una mediación física?
una mediación física me imagino que podría ser algún artefacto como el inventado por el hombre en algún momento para mover algo que no podía mover por sí mismo. Así es que se inventó una mediación cuando era necesario mover material y se inventa la palanca. ¿Mm? Esta es claramente es un instrumento, claramente es una creación cultural, algo inventado por el hombre, pero también claramente es una herramienta, un instrumento físico. Algo que podría ser de madera o de metal, que está entre el objeto y un vacío entre el apoyo y el objeto y que permite levantarlo. Pero hay mediaciones más importantes que serían las mentales o espirituales. Estas mediaciones mentales y espirituales propias del cerebro, encontramos tal vez las más importantes para pensar que son los conceptos. Recuerden el camino que habíamos hecho. El camino era, ¿por qué necesitamos o para qué necesitamos pensar? Y habíamos dicho, el ser humano necesita pensar para poder conocer. ¿Y para qué necesita conocer? Necesita conocer para poder comprender lo que le acontece, la confrontación con la experiencia, con la realidad. Pero todavía no agotamos el camino. Comprender para luego decidir y actuar en consecuencia. Son 3 etapas en las que interviene el cerebro: conocer, comprender y luego o finalmente decidir y actuar. Para hacer todo esto aparece un ingrediente fundamental, que son los conceptos. Así como hay una referencia en el texto, en uno de los textos, no podemos pintar sin colores y no podemos dibujar sin líneas, así tampoco no podemos pensar sin conceptos. Pero a su vez, los conceptos están conformados claramente por palabras. Son esenciales. A mí me gustaría ponerle, a partir de ahora, adjetivar o ponerle alguna denominación específica a esto, y podríamos hablar de lentes teóricas, lentes o anteojos o lentes teóricas. Es una expresión que se usa mucho en diferentes teorías. ¿Qué son los conceptos? Son las lentes teóricas con las que nosotros hacemos todo aquello a partir o con nuestro cerebro que hemos indicado. Conocemos para comprender y luego decidimos y actuamos. ¿Qué sería un concepto? La pregunta sería, ¿qué está queriendo decirnos cuando nos habla de conceptos? El concepto no es más que una representación mental. Son representaciones mentales que nos hacemos de aquella realidad que percibimos. Pensemos, imaginemos por un segundo cualquier figura de las que conocemos, cualquier fragmento de la realidad que conozcamos, tratemos de hacer memoria y vamos a ver que se aparece una representación mental. Pensemos en una bicicleta, inmediatamente en nuestra cabeza, nuestro cerebro nos va a transportar a una imagen, a un dibujo, una representación mental de algo que está en la realidad, que es un objeto físico como una bicicleta, cualquier otro. Son esenciales las palabras. Ahora bien, los conceptos son entidades que el propio ser humano conforma o va trabajando, no los descubre en su cabeza, no brotan naturalmente en su cerebro. Vamos construyendo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, y que hemos hecho desde el minuto cero, designamos la realidad. Algunos dicen, el ser humano le pone nombra a las cosas, a la realidad. Entonces, al ponerle el nombre o al denominarlas y las distingue, va separando una cosa de la otra. Por ejemplo, el concepto de la representación mental de lo que podría ser un color negro permitiría distinguirlo de aquello que no lo es. Algo rojo, algo amarillo, algo blanco. Son construcciones históricas. Los conceptos que se han ido conformando han aparecido en algún tiempo y lugar. Y insistimos con esta idea, reforzamos esta idea.
pensamos, elaboramos conceptos situados en tiempo y en espacio. ¿Mm? Ahora, sí es cierto que estos conceptos que los seres humanos hemos ido elaborando, que tienen que ver con el pensamiento, son productos culturales, se pueden ir modificando en el tiempo, aparecería una segunda cuestión que no podemos desconocer. Muchas veces, yo diría la más de las veces, los conceptos necesitan ser revisados. ¿Qué quiero decir con que los conceptos necesitan ser revisados? Sería difícil suponer que con un concepto que se hubiese acuñado, por ejemplo, con una categoría, podemos hablar de concepto, de categorías mentales, de construcciones conceptuales, la expresión alude a lo mismo, los autores usan de manera diferente estos términos. Uno podría suponer en principio que una categoría o un concepto generado en el siglo X hoy resultaría bastante difícil para seguir pensando realidades en el siglo XXI que tengan que ver con esta representación mental e intentar solucionar problemas a partir de estos conceptos. No, esto ocurre. No podemos pensar. Ahora, en la realidad, el ser humano queda clavado, queda agarrado, ligado, y lo vamos a ver, esto ocurre como ha ocurrido en todas las expresiones culturales, y por supuesto con el derecho, ese es el grave problema o déficit que arrastramos nosotros con el derecho. Quedamos anclados a conceptos que tienen muchos siglos y que ya no representan una realidad que al ser pensada se muestra de una manera diferente. Pero puede ocurrir algo peor, que yo había adelantado en la clase anterior, que estos conceptos hayan sido pensados en otro momento, en otro lugar y por otra cultura. ¿Qué ocurriría si yo transporto un concepto pensado o recreado o creado en otra cultura, en otro momento y en otra situación histórica? Primero, las enormes dificultades para leer otra cultura desde mi lugar. Segundo, las enormes diferencias que puede haber entre los problemas que se le aparecieron a esa cultura que resolvió esa cuestión con esos conceptos. Sí, es cierto, alguien dirá, los problemas del hombre son siempre prácticamente los mismos. Sí, estoy de acuerdo en que sea prácticamente los mismos, pero la diferencia, la evolución, las situaciones, la cultura, etcétera, 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 hace que sean pensadas o que tengan que ser pensadas nuevamente o de manera diferente. Ya tenemos, hay un problema. Tercero, que ese concepto no lo hayamos elegido, sino que nos haya sido impuesto. En la clase anterior, creo, si mal no recuerdo, hablé de uno, y al hablar de pensamiento y filosofía, hablé de un gran problema que padecemos nosotros, que es el colonialismo mental. ¿Qué es el colonialismo mental? Es pensar con categorías que se inventaron en otro momento, en un lugar diferente, con problemas diferentes y con culturas distintas y que nos fueron impuestos. Ese es colonialismo mental. Hoy seguir pensando con conceptos que a nosotros nunca se nos hubiesen ocurrido. Por eso, fíjense que acá hay un detalle importante que tiene que ver con el pensamiento de una cultura. Imagínense, pensemos por un momento en esto, una cultura que tiene sus propios conceptos, sus propias lecturas, sus propios mitos. Por mito entiendo una explicación, un sentido prístino. El término mito refiere a una explicación dada por una cultura determinada con las herramientas que tenía en ese momento. Por ejemplo, la cultura maya, que fue una de las culturas más importantes, más lúcidas de la historia del planeta, representaba las cuestiones que tenían que ver con su entorno y su realidad de una forma que hoy a nosotros tal vez nos parecería, entrecomilladamente, no, el término primitivo no es el adecuado, pero sí algo diferente o distinto, como que
tendemos a decir, se quedaron en el tiempo. Sin embargo, en el momento en que lo hicieron los mayas, solo podían representar la realidad que ellos veían, que era, y tenían una filosofía muy, muy rica, con conceptos que podían acuñar en ese momento. Hoy, tal vez, lo hubieran hecho de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasó? Se produce la invasión y la destrucción de América y todas las potencias, de ahí en adelante todas las potencias que conquistaron, y hasta ese momento arrancando con España y Portugal, ¿qué importaron? Importaron un conjunto de estructuras conceptuales que metieron a la fuerza, destruyendo a las cosmovisiones que esa cultura tenía, persiguiéndolas, intentando convertirlas, que la aceptaran, o si no las aniquilaban, y de hecho fueron aniquiladas, y desplazaron completamente ese punto de vista. Por lo tanto, desde la conquista, destrucción de América, diría casi hasta de alguna manera la actualidad, quedó oculto el pensamiento, las maneras de pensar y de representar la realidad de todos esos sectores. Por ejemplo, en nuestro continente hay expresiones riquísimas de lo que se suele denominar filosofía andina. La filosofía andina que abarcaría todos aquellos países que tienen o tocan o están limitados por la cordillera de los Andes. Sin embargo, el invasor y destructor español y portugués y los sucesivos la desconocieron, la negaron. Sin embargo, estas maneras de pensar no se quedaron en el tiempo y le permitieron a las culturas, a estas culturas, y en nuestro país también hay ejemplos muy importantes, en Argentina, sostenerse con vida, bombardeadas por la destrucción, separadas, negadas, excluidas. Conservan todavía fórmulas riquísimas que tienen que ver con sus antepasados y son maneras de entender el mundo, de pensar, de filosofar, diríamos hoy, y de mirar críticamente una realidad que fue y todavía sigue siendo en una gran medida, si, por ejemplo, usando una expresión que usa un escritor galeano, ninguneadas. Ese también ha sido un grave problema. El desafío es pensar, y pensar el derecho como cualquier otra construcción cultural, con conceptos que tengan que ver más con la ubicación en el tiempo y el espacio y en el lugar que hoy ocupamos. Por eso es que, y es cierto, si uno hace un ejercicio de introspección y una autocrítica, muchas veces nos ciega, yo algo dije, nos ciega la literatura de afuera. Es muy difícil que alguien defienda algún punto de vista o alguna idea, y hay muchísimos y muchísimos pensadores muy lúcidos actuales en América Latina, y siempre nos queda el recurso de recurrir a algún inglés, algún alemán. Hablábamos en la clase anterior del argumento de autoridad, y es también una autocrítica que tiene que hacerse cualquiera que piensa. Lo que pasa es que nos han inoculado este argumento de autoridad y nos han hecho creer que, por ejemplo, para pensar el derecho solo puede recurrirse a autores ubicados en el primer mundo. Y digo el derecho y digo otra disciplina. Eso es parte del colonialismo mental. Con ese esquema hay que tratar de romperlo. Porque además hay que tratar de romperlo, porque las respuestas que importamos de otros lados no nos sirven para resolver nuestros inconvenientes. Es decir, dijimos, ¿por qué nos cuesta a sociedades como la nuestra tanto resolver nuestras cuestiones? Nuestro cerebro, ¿con qué trabaja? Con información. Bueno, esta información está sesgada o esta información viene de otro lado. Entonces, le estamos pidiendo demasiado a nuestro cerebro si la información que tenemos para resolver nuestros problemas está sesgada. Y está sesgada fundamentalmente porque se apoya en soluciones que de más o menos, habría que ver si han dado resultado o no. Algunas ni siquiera dieron resultado en otra parte del mundo, pueden resolver las cuestiones que a nosotros nos atañen, básicamente a las que tienen que ver con el derecho, aunque esto lo puedo ser extensivo a cualquier disciplina. Entonces, acá hay un problema mucho más grave todavía. Sin desviarme y volviendo a la idea del concepto, entonces, una de las conclusiones sería, los conceptos tienen que ser revisados, tienen que ser repensados.
Vamos a algo más puntual. Me tengo que apoyar en algo más puntual, aunque después nos queda mucho camino para recorrer cuando lo veamos. Si yo tengo un conjunto de disposiciones, y este conjunto de disposiciones le van a servir a la cultura, a la comunidad en la que vivo. Pero ese conjunto de disposiciones no fueron pensados por nosotros, sino que trasladamos un conjunto de disposiciones hecho en otro lado. Que para tal vez esa cultura puedan valer o puedan servir. Si es un conjunto de disposiciones, tienen que ver con los seres humanos. Ese conjunto de disposiciones, traído de otro lado, va a reflejar lo que supone ser un ser humano para alguien que no comparte tiempo y espacio con nosotros. Lo especificamos un poco más. Todo conjunto de disposiciones se apoya, por ejemplo, una constitución sobre una determinada imagen de lo que significa ser persona o ser humano. Ahora, hagamos este esfuerzo, ¿no? Este ejercicio. Pensemos qué resultado puede dar traer, importar un conjunto de disposiciones o una constitución que tiene una idea clara de lo que significa ser humano y está plasmada en el texto, pero que no fue pensada por nosotros, sino que fue pensada en otro lugar y en otro momento. Para ser más concreto, pongamos un ejemplo, una constitución que tiene como ideario la filosofía política y jurídica moderna, con un concepto de persona. Y nosotros la incorporamos. Va a haber un problema. Pero el problema no va a estar tanto en que no se cumple ese conjunto de disposiciones o constitución. Al contrario, ese conjunto de disposiciones o constitución se puede cumplir. Lo que no va a generar es efectos positivos. Ahora lo vamos a ver, porque puede acarrear la desigualdad en un mundo que busca la igualdad, el trato distinto, diferente y discriminatorio en un mundo que busca un trato igualitario. Ahora, el problema no está en que no se cumple esa constitución, sino que se cumple, pero no resuelve los problemas de la mayoría de nuestra comunidad, porque la idea de persona no refleja lo que hoy podríamos suponer tendría que reflejar un concepto pensado aquí, en este momento y en este lugar del mundo. Y voy a ir un poco más lejos con el ejemplo. La constitución que nosotros importamos reflejaba una idea de ser humano, como dije recién, propio de la filosofía política jurídica moderna. Ahora, ¿qué imagen tenían los modernos de la persona y que incorporaron a esa constitución? Voy a dar un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Uno de los adalides de la filosofía jurídica y política que sostiene el ideario ideológico del concepto de persona de las constituciones del primer mundo que nosotros importamos fue John Locke, un pensador inglés, un liberal. Aportaría a la constitución de ese momento ideas liberales. Perfecto, perfecto. Un liberal que aporte ideas liberales a la constitución de ese momento. Por ejemplo, la idea de libertad. Ahora, ¿qué hacía John Locke en concreto, en la práctica, en su actividad diaria, este pensador? Para que vayamos imaginando cuál es el concepto de persona que después puede haber contribuido a generar en ese texto. Era accionista de una de las sociedades más grandes que explotaban esclavos, que vendían y compraban esclavos negros. Entonces uno podría plantearse, alguien que en su vida concreta resultaba ser un accionista de una de las sociedades esclavistas más importantes que había en ese momento, podría contribuir en la Constitución a conformar un concepto de persona que viera como persona, a cualquier sujeto, cualquiera sea su idiosincrasia o identidad racial. Difícil, por no decir imposible.
esta idea se traslada a la Constitución y algunos otros agregados, por ejemplo, el concepto de persona importado como Constitución para estos lugares no solo no podía considerar ni mínimamente a un negro o a un esclavo como una persona, sino que tampoco consideraba mínimamente a una mujer como persona. De hecho, tenían vedado todos los derechos humanos, inclusive el de votar, a un mestizo, a un indio. ¿Cuál era la idea, el concepto de persona todavía latente en la Constitución, más allá de las modificaciones, aminorada pero no claramente eliminada? Y básicamente los del ideario liberal. Persona humana es un sujeto blanco, un sujeto propietario, con renta. Tal vez la propiedad y la propiedad privada sea el eje sobre el que gira la calidad de persona humana de todas esas constituciones extrapoladas a este continente, varón y sexualmente ortodoxo. Ante este panorama, es difícil suponer que una constitución, o llamémosle un texto de normas, de disposiciones vigentes, pueda resolver problemas tales como la discriminación, la desigualdad, etc. Muy difícil, por no decirlo imposible. Ahora, yo no digo que sea fácil ni sencillo, pero habrá que ponerse a pensar, entrecomillado y subrayado en algún momento, que si una constitución es una construcción mental, que es el resultado de la elaboración de conceptos, las modificaciones, para que sirvan, tienen que hacerse también a nivel de pensamiento. Por lo tanto, lo que habría que hacer y repensar es el concepto, los conceptos que están flotando por detrás, por ejemplo, de la mayoría de nuestros textos fundacionales. Cuando digo de la mayoría de nuestros textos fundacionales, son textos fundacionales en América Latina, aunque algunos países han tomado la delantera y han pensado más a fondo esta cuestión. Hoy por hoy hay un par de constituciones, más allá de que esto todavía cueste trabajo llevarlo al terreno de la práctica, porque geopolítica hay un montón de cuestiones que están alrededor de esto que también tienen que ser tratadas, pero que ya han llevado a la delantera sobre la idea de persona. Acá para presentarlo y para cerrarlo de alguna manera, hay un problema formidable. Mientras no pensemos conceptos nuevos o renovados que tengan que ver con esta realidad, los problemas no se van a resolver nunca. Y es más, como en el ejemplo, ¿no? Este sería un ejemplo un poco más, si se quiere, difícil, como en el ejemplo de la zona de confort del cerebro. El cerebro no va a salir de esos límites. Ya se pensaron, que ya está la Constitución, hay que hacerle algún cambio y hay que reformarla. Hay que reformarla si la reforma implica reformar el pensamiento. Einstein decía, hacía algunas afirmaciones sobre lo político y sobre lo ético, un gran científico, uno de los más reputados, y él decía, si las cosas son el resultado de la conciencia, del pensamiento humano y están mal, hay que pensarlas de nuevo. Hay que empezar a pensarlas de manera diferente o distinta. Porque, fíjense, los lentes teóricos conceptuales con que salimos al mundo, por ejemplo, los que nos formamos en universidades, lo necesitamos para conocer y para comprender. Ahora, ¿qué puedo comprender yo de mi realidad, de la realidad acuciante del mundo en el que vivo y del cual expreso mi punto de vista, si esos lentes conceptuales que tengo son lentes conceptuales que se inventaron en una sociedad, en un mundo distinto y en un lugar diferente? ¿Qué puedo resolver? ¿Qué puedo comprender? No puedo comprender nada. Además, si supongo que comprendo, esto me va a servir para decidir
y para actuar. Ahora, con marcos conceptuales erróneos para conocer y comprender o no comprender nada, las decisiones y el actuar necesariamente me van a llevar al fracaso. Insisto en esto, y lo habíamos hablado en la clase anterior, cuando hablamos de decidir bien, necesito información para decidir bien. Y esta información no la puedo encontrar en conceptos que merecen ser revisados. Les voy a poner un ejemplo más que tiene que ver porque se mete por todos lados. Y es otra cosa que también hay que revisar. Para darle más elementos, ¿no? Para darle más elementos. El concepto de poder. Concepto de poder. Es un concepto pensado, elaborado en algún momento histórico. Coincide porque la mayoría de los conceptos que nosotros utilizamos fueron pensados y considerados siglo XV, XVI, XVII, XVIII y en otra latitud y de espaldas a estas realidades. Lamentablemente, la mayoría de los conceptos que todavía manejamos tienen esta zona común. Es un concepto acuñado, entre comillas, inventado, generado por una situación específica e histórica. En Europa, ¿qué pasaba en ese momento cuando se acuña este concepto de poder? Aparecía la idea de Estado-Nación, había guerras de dominio, estaban las invasiones, estaban las conquistas, había luchas internas, se disputaban el predominio en Europa. En base a esto es que se conforma el concepto de poder, en ese momento y en esa situación y por esa problemática. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que después alguien sentado, tratando de pensar el fenómeno jurídico, 3 o 4 siglos después, se encuentra con que el concepto de poder es definido o se definió en algún momento como alguien que detenta el monopolio o el uso de la fuerza pública. Va a buscar un concepto de poder para tratar de internalizarlo y pensar quién tiene todas estas facultades, estas disposiciones, para armar una convivencia en comunidad. Y va ese concepto de poder. Este concepto de poder muy utilizado en sociología. Diría que el que lo inventó, no sé si exagero, pero si habría que buscarle como en una prenda de vestir la etiqueta atrás, fue también, casualidad, un alemán, Max Weber. Lo he leído, lo he estudiado acríticamente, aclaro, durante mi formación. Nos encontramos con que este buen alemán nos dice que el poder es el monopolio en el uso de la fuerza pública que detenta a alguien. Entonces, surgiría un primer interrogante. Si se trata, y este que detenta el poder tiene la capacidad de imponérselo a los demás, más o menos parecido con el concepto de primer constitución que hace su contemporáneo y conocido Hans Kelsen. Uno se pregunta lo siguiente: si yo tengo que armar la convivencia en una comunidad y se supone que la convivencia, la capacidad de hacerlo lo tienen todos los que forman parte de la comunidad. Dicho de otra manera, ya utilizando el término poder provisionalmente, ¿no se supone que es la comunidad la que tiene el poder originario? Ahora bien, me están diciendo que esta capacidad la puede tener alguien en la medida que puede imponérsela a la comunidad y va ligada al uso del monopolio de la fuerza o el ejercicio público. Pero ¿y entonces dónde quedó la capacidad de esa comunidad para pensar sus soluciones y sus problemas hacia adentro? Claro, uno inmediatamente, cuando empieza a trabajar con estas herramientas, piensa lo siguiente: es un concepto que tiene que ser repensado, que tiene que ser revisado. No se puede seguir manteniendo este concepto de poder como un concepto de siempre universal o natural, naturalizado, ¿no?
¿Y dónde se naturaliza este concepto de poder? Inventado en el primer mundo por cuestiones que no tienen que ver con nosotros. ¿Y dónde se usa? Se usa en lo político. Entonces la cuestión empieza a complicarse. Si se usa en lo político, quiere decir que estas comunidades políticamente han girado sobre esta idea de que el poder es algo detentado por alguien en función de poder y de ser capaz de imponerlo, y además esto viene de la mano de usar legítimamente la fuerza pública. Me deja dudas. Es más, me parece que debería ser revisitado este concepto. Claro, está anclado muy fuertemente en una praxis política. Este concepto puede dar lugar no solo a dictaduras, a totalitarismos, sino, como les había marcado en la clase anterior, a democracias de baja intensidad cercanas a escasos metros de una dictadura. Y no necesariamente dictadura militar. Las dictaduras han sido clásicamente, o al menos básicamente en este lado del continente, dictaduras cívico-eclesiásticas militares. Cuidado, no nos saquemos el sayo. Tiene que ser repensado esta idea. ¿Y cómo la podríamos repensar? Fíjense, para estos clásicos, el poder no es simplemente una figura que se representa a través de una pirámide y de la verticalidad, de arriba hacia abajo. Arriba el que tiene las prerrogativas, abajo el que tiene que obedecer. Por lo tanto, en Max Weber y en todos los autores, clásicamente es una relación de mando y obediencia, el poder, sociológicamente considerado. Ahora, esta relación de mando y obediencia, por ejemplo, nos estamos dando cuenta en el siglo XXI, que hace agua por todos lados. Primero, esta idea vieja en el tiempo es el que ha provocado y provoca la crisis de lo que denominamos democracia representativa. Uno de los motivos de la crisis en todos los lugares del mundo de la democracia representativa tiene que ver con este concepto vetusto de poder. Y habría que repensar uno nuevo. ¿Y se ha repensado esta idea? Sí, hay trabajos muy intensos de comunidades muy importantes, y fíjense que una de las culturas que fue ninguneada y apartada, y lo sigue siendo, porque claro, en la historia de esta parte del mundo, ese ninguneo ha generado algo que es mucho más viejo. Hay análisis simplistas que dicen que esta división es de hace unos años, el simplismo. Esta división que se genera en función de que el que somete, la casta que somete, o el grupo que somete, o la estructura que somete, se separa de los sometidos. Porque el poder ya no radica más en la comunidad. El poder radica en aquel que lo detenta, porque es capaz de detentarlo, sobre todo porque usa, abusa y está legitimada la fuerza. No sabemos su origen, ni siquiera nos lo planteamos. Acá aparece esa divisoria de aguas, que no se va a resolver hasta tanto esa potestad no le sea devuelta a la comunidad en su conjunto y esté siempre en manos de algunas élites. Esto claramente pasa en América Latina, pero volviendo para ir cerrando esta idea, ¿se puede repensar una cultura, como les decía hoy, ninguneada, está trabajando sobre un nuevo concepto de poder? No sé si nuevo, sino recrearlo conforme a las necesidades, el tiempo y el lugar en el que vive. Y aparece una cuestión muy interesantísima para tratar en otras esferas, pero que está ligado al derecho, porque el derecho está ligado con lo político. Esto no sería interesante si el derecho no estuviera, como nos pretenden hacer creer, si estuviera divorciado de la política. Cuando uno habla de derecho, nos quieren hacer creer, tiene que entrar en un lugar impoluto, inmaculado,
donde no se habla de sociología, donde no se habla de necesidades, donde no se habla de sexualidad, donde no se habla de política. Tiene que entrar en un lugar aséptico, inmaculado, el que estudia el derecho. Por lo tanto, todo lo demás tiene que ser que se tiene que quedar en la puerta. ¿Qué es el concepto de mandar obedeciendo? Este concepto, que incluso algunos, es paradójico porque algunos pensadores como Holloway del primer mundo, que piensan el poder, lo han considerado importante, interesante. Este concepto pensado por la cultura maya en la actualidad de mandar obedeciendo, trastoca completamente las cuestiones de esa relación de verticalidad entre el que manda y el que obedece. Y nos dice, no, 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 no. Si hay alguien que tiene que gestionar, que gestione conforme lo que le indica la comunidad de la que salió. No puede gestionar de espaldas a la comunidad que lo designó, porque eso es la vieja idea de poder, de verticalidad. Gestiono y me olvido de todo lo demás. Entonces, al gestionar me olvido que soy nada más que un representante y empiezo a actuar con total autonomía. Me olvidé del que me designó. No, no, no. Usted tiene que mandar obedeciendo. Y este mandar obedeciendo implica cumplir a rajatabla lo que la propia comunidad le marcó. Es un concepto muy interesante y además empieza a poner las cosas en su lugar. El poder no lo tiene el que lo detenta, el poder lo tiene la comunidad, porque entonces aparece un riesgo para el pensamiento que viene bien repasarlo, que tiene que ver con la fetichización. El que gestiona para él o para intereses particulares y se olvida de la comunidad que lo designó como tal. Entonces, no se convierte en un medio. Yo gestiono, pero me olvidé que esto es un medio para beneficiar a la comunidad. Se convierte en un fin en sí mismo. Entonces se fetichiza. Y el poder se distorsiona. Esta es una de las cuestiones que va a haber que pensar y que va a haber que replantearse. Entonces, no alcanza con modificar la letra, 5 letras, agregar 2 párrafos o quitar 4 párrafos. Lo que hay que pensar, repensar, es nuevamente el modelo de ser humano sobre el cual se asientan los textos con los que nos desenvolvemos, norma, conjunto de disposiciones con los que nos desenvolvemos habitualmente. Cualquier otro intento, no soy pesimista, al contrario, intento ser optimista, pero para eso, para poder generar estas modificaciones, hay que utilizar algunas herramientas. Por eso todos los cambios están condenados al fracaso, porque no piensan, como decía Einstein, no usamos el cerebro para pensar o repensar los conceptos que nosotros tenemos que incorporar. Profe. Sí. Consulta. ¿Y qué es lo que le da el poder a la comunidad? O sea, ¿por qué la comunidad tiene el poder? La comunidad es la que necesariamente tiene que... Por la capacidad de hacer, o termina variando la fuerza. Claro, una pregunta sería, por ejemplo, podríamos preguntarnos de esta manera. Fíjate, a ver si te puedo responder. Se me ocurre que lo podemos pensar de esta manera. Vos tenés que resolver, tenés una necesidad. El grupo tiene una necesidad. El cerebro tiene que resolver esa necesidad. Y esas necesidades, que son imperiosas, implica, inventemos un ejemplo, pensemos, hagamos jugar la imaginación, pensemos que las primeras comunidades tuvieron desafíos terribles, que eran enfrentarse a un mundo inhóspito, desconocido, lleno de peligros. El cerebro que necesitaba información para que estos primeros grupos pudieran sostenerse. ¿Pero por qué? Porque la idea del cerebro es básica, la tarea fundamental es permitirnos a nosotros sostenernos con vida, sobrevivir, estar en el mundo, permanecer. Esa es la tarea de nuestro cerebro, el tuyo, el mío, de cualquiera. Para esto tiene que resolver necesidades, tiene que generar mediaciones. Y
la generó. Y a lo largo y con el paso del tiempo, ¿qué descubrió el cerebro como dato fundamental? Que no solamente la vida es vida, sino que la vida solo es vida en función de que es primeramente convivencia. ¿Qué descubrió el ser humano y el cerebro? Aunque después lo negó y a veces aún lo niega, que vivir es convivir, pero no es una cuestión de elección. No es si elijo, si tengo ganas y cuando quiero convivo, cuando no tenga ganas o no lo elijo, no convivo. No, 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 no. La convivencia es una exigencia porque si no, el sostenimiento en la realidad en el mundo está en jaque, en crisis, o si se desconoce, como está pasando en épocas puntuales, actuales, generando los fenómenos de violencia, se pone en riesgo. Entonces, Claro. si la existencia en el mundo es vida, pero más que vida es convivencia, y es convivencia para permitirle al hombre ser, reproducirse en comunidad, perfeccionarse y desarrollarse, no hay ninguna duda que esa capacidad, que es capacidad común, le pertenece a todos los sujetos que forman parte de la cultura. Ahora, diferente la cuestión de que vos tengas que gestionar esas mediaciones. Y es cierto, las tenés que gestionar, pero ¿qué haces? La comunidad le delega esa capacidad al gestor. Le delega, no se la regala, no la compra, no se la vende, no, se la delega. Por lo tanto, el delegar implica obedecer aquello que la propia cultura, pero digo obedecer, no a través de un mandato, porque acá, ya que vos me lo preguntás, tenemos que incorporar algo más en el pensar. Ese es el resultado, lo que delega es el resultado de la deliberación, porque todos vamos a ser afectados por estas decisiones. Entonces, si todos vamos a ser afectados por estas decisiones, todos de alguna manera tenemos que contribuir, deliberar, intercambiar, acotar, discutir, todos, porque a todos nos va a afectar esa delegación y esa gestión. Y fíjate que acá hay un problema que ya no se puede evitar, no se puede evitar aunque uno quiera mirar para otro lado. La posibilidad de gestionar que tiene que ver con una representatividad que en algún momento tuvo su razón de ser, que es no puedo gestionar o no podemos gestionar todo que gestione alguien que nos represente, también entra en crisis, pero entra en crisis primero porque esta representatividad tiene que ver con una idea de poder que no es la adecuada, que funciona con la demanda y obediencia, y además por otra cuestión, que las sociedades actuales cada vez deliberan menos. Deliberar no es ante cualquier cuestión levantar la mano por sí o por no. Deliberar es otra cosa. El levantar la mano puede ser el resultado de una deliberación en donde participen de alguna u otra forma todos los que vamos a ser afectados. Ahora, fíjate una cosa, Emiliano, una sociedad que tiene esa estructura de decisión, pero que inherentemente en sus propios textos fundacionales o en la práctica no incluye a muchos que van a ser afectados por esas decisiones. Claro, la capacidad de gestionar a alguien, pero no todo, en todo caso. O sea, Claro, si vos en este país la tuvieras que comunidad le entrega el poder a alguien, pero al final termina siendo por todos los temas, y no solo por los... es que no es un fin en sí mismo. Si a vos se te delegara, en un ejemplo hipotético, no implicaría que vos tenés que tomar esa delegación como un fin en sí mismo. Vos sos simplemente un medio, un eslabón. Entonces vos tendrías que seguir a rajatabla lo que te propone, lo que te proponemos. Abril, Abraham, Paula, Andrés, Alicia, Marina, Juan, realmente deliberamos porque nos afecta a todos y decidimos después de la deliberación, le ponemos un corte. Ahora, la mano no puede ser el resultado automático
de algo que implica falta de deliberación y simplemente la realidad política muchas veces lo demuestra, es decir, yo quiero A, no explico por qué, y yo quiero B, más. A y B, no, yo no B no quiero, no sé qué, no me interesa ni sé, ni lo discuto. Y yo no quiero A, no me interesa qué, ni sé, ni lo discuto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién empuja más? Es como en una la cosa de la cuerda, ¿no? Si los que tiran de la cuerda de un lado son 10 y los que tiran de la otra cuerda son 5, es muy difícil que esos 5 ganen tirando de la cuerda. Bueno, esa es la idea. Ahora, la deliberación en una estructura como esta, es decir, bueno, la comunidad decide, pero la comunidad te empezás a descubrir primero que no participaron, no tienen voz ni voto las culturas originarias. Grave problema. No tienen voz ni voto, o al menos nominal o casi nominal, pero en una medida muy baja, las mujeres. No lo tienen los ancianos. No participan en la comunidad no termina siendo deliberación. la comunidad. En la construcción, las personas que a lo mejor no nacieron en este país, pero decidieron afincarse, y además que va más allá de un sobre, eso ya lo dije en la anterior, va más allá de un sobre, va la proposición, aquellos que van a ser afectados, los que no tienen trabajo formal, los que lo tienen informal, los que están excluidos, los que salieron, si todos esos no participan, ¿cuál es el resultado de la decisión? ¿Qué consenso tiene la decisión? Y lo que pasa es que decidimos, somos 20, entonces decidimos, y bueno, 18 puede más que 2. Bueno, no por algo estos sistemas están eminentemente en crisis, pero también tiene que ver con eso el derecho. Tiene que ver también eso tiene que ver con el derecho. Porque vos decís, pero eso implica que se está violando el derecho. No se está violando el derecho. No se viola el derecho. Esto es lo que tenemos que prestar atención. No se viola el derecho porque es probable que el sistema vigente legitime formalmente todas estas insuficiencias. Entonces no es que no se esté cumpliendo. Lo que pasa es que el sistema vigente, como dicen algunos, justifica o soporta la ilegalidad bajo la fachada de la legalidad. Por eso lo vamos a ver en su momento, lo vamos a estudiar. El peor camino a tomar cuando uno se acerca al mundo del derecho, y hay que tratar de evitar que lo tomemos, es el de identificar el derecho con la legalidad. Ese es el peor camino que alguien que se interesa por el derecho puede adoptar. Los resultados están a la vista. Cuando yo identifico, como se identificó en los comienzos de nuestra formación como Estado-Nación, se identificó la legalidad con el derecho, si la legalidad fuese el derecho, la mayoría de las ilegalidades estarían convertidas en legalidades y se legitimarían. Se puede justificar cualquier cosa. Vos podés explicar, pero no justificar. Son dos cosas diferentes. Sí. Vos podés explicar, explico qué pasó. Fíjense, a lo mejor con esto voy cerrando la idea para dar paso al tema nuevo. Ustedes pueden verlo en alguna materia como penal. El famoso caso del que por celos mata a su pareja. Entonces, cuando se le pregunta qué fue lo que hizo, por qué lo hizo, el que mata a su pareja dice, y lo hice porque cuando llegué a mi casa me encontré con algo que no pude resistir, perdí la noción del tiempo y del espacio, fui ganado por una emoción violenta, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso fue como diciendo, fíjate, si a vos te pasa lo mismo, vos también harías lo mismo que yo. Sacarías un cuchillo y clavarías una tremontina 50 veces en el cuerpo a tu compañera. Pero esto se maneja como una justificación. Y acá no estás justificando nada, acá estás explicando cómo pasarías de la explicación a la justificación. Muy sencillo, en principio, muy sencillo.
pero la mayoría de las veces hacemos esto. Explicamos y suponemos que al explicar estamos justificando, o creemos que la explicación sirve como una justificación. Y esto pasa en todos los niveles, ¿eh? No tendría que pasar en un ámbito como el derecho o el de los abogados. ¿Qué sería justificar? Justificar implicaría hacer referencia a alguna teoría ética o normativa que te indicara, que te fundamentara que eso que hiciste era bueno o correcto. En la mayoría de los casos no se hace. Espero haberte respondido entonces más o menos. Sí, gracias. No es una respuesta concluyente, es una cuestión para pensar, ¿no? Entonces, esto era lo que les quería contar, que me parece, a mí me había quedado un poquito en el tintero, y que me parece fundamental. Piensen siempre, y cuando piensan, que usan conceptos, y que estos conceptos están formados por palabras, y que el concepto es una representación mental. ¿Qué quiere decir que es una representación mental? Que tiene que ser un modelo lo más fidedigno de lo que ocurre en la realidad. Y piensen tal vez en algún momento, que muchos de los conceptos que se les transmite como representaciones mentales no los podrían ustedes cotejar concretamente porque no están en su mundo, no están en su tiempo, no están en el aquí y ahora, no están en nuestra cultura. Sin embargo, pueden ser parte importante de un sistema o de un conjunto de disposiciones. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Si el concepto no es una representación mental de una realidad a la que yo vivo, no puede significar no me puede significar nada, no puedo hacer nada con esto. ¿Mm? Bien. Vamos entonces ahora, dejamos esta cuestión más o menos cerrada de ciencia y filosofía y de pensamiento, que me pareció importante porque está a cada paso de lo que contemos, y empezamos con ser personal y derecho. Así que le voy a ceder el lugar, le voy a dar paso a Paula, que creo que va a compartir pantalla. Sí, voy a compartir, ¿cómo andan todos? Vamos a intentar acá. Compartir. Ahí estamos. Ya tengo la presentación. A ver, ¿ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Copado. Bueno, vamos a hablar, como ya había adelantado Carlos y también Mari la semana pasada, vamos a hablar de ser personal y derecho. Y bueno, recordarles que justamente son los dos pilares fundamentales de nuestra materia, el ser personal y el derecho. Y si nos centramos primero en lo que es el ser personal, vamos a ver que la reflexión acerca de los interrogantes acerca del hombre surgieron en filosofía desde tiempos arcaicos, y nos preguntamos lo siguiente, nos preguntamos, ¿de dónde viene el hombre? ¿Cuál es el sentido de la existencia del hombre? Y todas esas cuestiones, todos esos interrogantes de aquellos cuestionamientos, surge justamente lo que es la antropología como disciplina. Vamos a ver lo que etimológicamente se denomina la palabra. Antropos es ser humano y logos es estudio discurso, por lo tanto sería el estudio del ser humano. Y vamos a ver que dentro de la antropología existen dos tipos de antropología, la filosófica y la científica. Acá, como vemos en la filmina, digamos, la antropología filosófica tiene como método el reflexivo, y va a estudiar globalmente al ser humano. Pero Es decir, perdóname, no pasa sí. Paula no pasó, no corrió fíjate que no ¿No corrió. corrió? Yo estoy con la primera todavía, ser personal y ¿Posta? derecho. Pau, tenés, perdón, que poner Compartir. presentación de diapositivas o algo así, es un simbolito que está arriba. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Vos me decís abajo, Mari, donde dice el uso compartido, o en otro lado? Ah, acá va. Mostrar cuadrícula, no. Inicio, insertar. Perdón, Mari, no te escuché bajito. Arriba de donde dice inicio o insertar. Ahí arriba dice presentación de diapositivas o iniciar presentación.
A ver, para intento, y si no, te pido a vos que compartas pantalla a vos y la vas pasando si podés, Mari. Porque no sé por qué no me deja. Pero mirá que yo puse a todos participantes, puse todos, Sí, como es que para... puedo, lo que pasa es que no encuentro el comando este que dice Mari. A ver, será. A mí me aparece, no sé si le aparece Inicio. a todos, la pantalla partida quedó fijo en ser Aparezco yo de un personal y lado y derecho, del otro. y claro, y del Sí, otro aparecen las filminas, pero no las puedo abrir ni se mueven, ni las puedo poner. No sé si a los demás les claro. pasa lo mismo. Sí, sí, seguramente. ¿Vos dónde decís, Mari, perdóname, en inicio, te parece? No me parece nada eso. Espera que voy a volver para atrás. Ahí ven todos. Espera que te digo. Ahí se movió. Claro, porque los. A ver, sí. Pero no. Ahí sí pasaste a la segunda. Ay, sí, lo que pasa que, a ver, paso a la tercera y no pasó. Ah, la tercera. ¿Están en antropología, donde dice Claro, antropología ahí filosófica pasaste a la científica? tercera. No. ¿Me escuchás, No lo Pau? puedo. ¿Cómo? Fíjate si podés volver a la segunda, Paula. A ver, tocando la Ahí, segunda. A ver. etimología. Fíjate, perdón, al inicio apenas abrís el PowerPoint, arriba está el disquete, viste, de guardar. Sí, Después está la flechita de actualizar, y al lado hay una que es como una computadora con un play. sí. Apretá ahí. Ah, no, pero eso no lo tengo. Acá, al lado, no tengo. Minimizar, no Creo que entro. con F5 también se puede. A ver, espérate que intento con F5, porque eso no me aparece. Espérame. Ahí, pero no debe pasar. ¿Pasa No, ahí? acá no. No, acá no. No pasa. No tengo la. A ver, tengo el disquete, las flechitas, pero no tengo eso. A ver, acá. Eh, Profe, si querés Sí, probar arriba el que dice vista, por ahí la podés cambiar, viste arriba, ahí a la sí. derecha, vista, Acá ahí vista. clic, Presentación y con fijar diapositivas, presentación ¿esto? como diapositiva, sí, ahí está, Iniciar la sí, presentación. Ahí. sí, sí, ahí está. Y ahí lo paso y está bien. Y lo que pasa es que tu zoom tarda un cachito, pero en teoría sí. A ver. Ahí pasé a la segunda. Dígame si dice de la reflexión filosófica. Sí, ahí estamos Sí, en la sí, es Sí, segunda. así, ahora sí. Ahora sí. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias, Damián. Gracias, Mari. de nada. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces, volvemos, recapitulamos por las dudas. Vamos a hablar de ser personal y de derecho, que son nuestros dos pilares fundamentales, y justamente vamos a reflexionar sobre lo que es el hombre, ¿no? Nos vamos a preguntar, como se viene preguntando la filosofía desde tiempos arcaicos, de dónde viene el hombre, para qué es el hombre, para qué el significado de su propia existencia. Y justamente de todos estos interrogantes surge la antropología como disciplina. Habíamos visto lo que era etimológicamente, lo que significa. Antropos es ser humano y logos es estudio o discurso. Por lo tanto, es el estudio del ser humano. Y vamos a ver que existen dos tipos de antropología: la antropología filosófica y la antropología científica. ¿Bien? Dentro de la antropología filosófica vemos que utiliza el método reflexivo y que lo que hace es estudiar al humano a nivel global. ¿Por qué se dice global? Bueno, porque vamos a estudiar al ser humano, cómo es su identidad frente a los otros, y siempre tratando de definir sus rasgos fundamentales. Por eso se dice que es el pensamiento sobre el ser humano por excelencia. ¿Bien? Y la científica se ocupa más que nada de lo que es la dimensión biológica del ser humano y la cultural, y utiliza el método de la observación. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo surge el ser humano? ¿Cómo se da la aparición del ser humano en la Tierra? Sabemos que existen dos teorías: está la teoría evolutiva y la teoría de la creación, que es una cuestión de fe, y es una cuestión de creer que por un acto de Dios llegamos a este mundo, y bueno, la teoría evolutiva que hemos estudiado todos en el colegio. Pero lo importante, más allá de que nos guiemos por una u otra y más allá de nuestras creencias, es importante que estas dos teorías tienen dos afirmaciones que le son comunes a ellas. Y la primera de ellas es considerar que la llegada del hombre a la Tierra tiene un significado final de conclusión. ¿Por qué de conclusión? Bueno, porque el hombre llega después de todo aquello que fue creado antes. O sea, llega después de la creación de la tierra, de los mares, de los animales, de las plantas. Es decir, luego de esa conclusión llega el hombre como después de todo eso. ¿Bien? Y en esas dos cuestiones ambas teorías coinciden.
Y acá, esta es la más importante porque es la que nos entramos ahora con el tema. Profe, disculpa que te nuestro. Sí, interrumpa. sí. ¿No se te pasa el PowerPoint? Va, yo quedé en No te antropología. preocupes. Ahora, si querés dejar de compartir pantalla, lo comparto yo y te voy pasando. Vos no te Dale, preocupes. no sé por qué, si será por internet. Parate. Voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. A ver. Y otra pregunta, ¿el hombre llegaría después de lo que sería la naturaleza? Claro. De la creación de todo el planeta Tierra, llega después el hombre. ¿Bien? Ahora vamos a hablar más sobre eso. Ahí está en antropología. Bien, estas dos afirmaciones comunes. Que este significado final, que es considerado como una conclusión, porque llega justamente después. Y tenemos lo que es la modificación cualitativa. ¿Qué es esto? Cuando el hombre ingresa, digamos, llega al planeta Tierra, más allá de esta modificación cuantitativa, en decir, en cuestión de cantidad, de hay un ser vivo más, por así decirlo, lisa y llanamente para que se entienda, también existe una modificación cualitativa. Y esto es así. Antes, o sea, digamos, todos los seres, digamos, las plantas, los animales se rigen por las leyes causales. Frente a una causa hay un efecto. Y eso genera una previsibilidad. Nosotros sabemos que frente a determinada causa se va a dar una determinada situación. Esa cuestión, esas leyes causales, si bien nosotros nos regimos por ellas, con la llegada del hombre se introduce el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque es propia, la libertad la llevamos dentro cada uno de nosotros, y gracias a esa libertad nosotros entramos en interacción con el resto de los seres humanos. Y esa modificación cualitativa es fundamental para entender lo que luego vamos a hablar, que es el tema de la cultura, ¿bien? Como nosotros vamos modificando la naturaleza constantemente. Y justamente lo que genera esta libertad es la imprevisibilidad. Nosotros no sabemos cómo va a actuar el hombre muchas veces frente a determinadas situaciones. Entonces, todo aquello que estaba dado, que era un mundo previsible, que era un mundo lógico, que sabíamos que frente a determinadas situaciones se iba a dar una determinada conclusión, bueno, ahora el hombre trae esta libertad y trae justamente esta imprevisibilidad, ¿bien? Entonces justamente el derecho, que lo vamos a hablar más adelante, viene a ordenar toda esta libertad que es propia del hombre. Mari, si quieres pasar al siguiente, gracias. Bueno, el ser humano está dotado de razón. Esto ya lo había hablado Mari la semana pasada, y justamente es esto mismo. Dentro de nuestra libertad y dentro del razonamiento crítico que el ser humano tiene, lo que hace es justamente ampliar las reglas dadas, y ese instinto natural que él tiene ya, digamos, se ve, no que se deja de lado, pero sí empezamos a utilizar la razón como herramienta para justamente crear lo que ahora vamos a hablar, que es la cultura. Bien, entonces iniciamos en el universo de la cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura justamente es todo aquello que estaba antes del hombre, la modificación de la naturaleza hecha por el hombre para su propio beneficio y conveniencia, y digamos, es todo aquello que el hombre ha sido tocado por el hombre, por así decirlo. Cuando el doctor Negri daba las clases, él decía que no hay nada en este mundo que no haya sido tocado por el hombre, y él nombraba un poema de Nalle Roxlo que decía que hasta la luna había sido modificada por el hombre a través de la poesía y de las obras literarias. En el sentido como para poder traer luz y decir, bueno, miren cómo hasta la luna ha sido modificada por el hombre a través de su propia libertad y del uso, ¿no?, que realiza de esta modificación de la naturaleza. Bien, entonces, tenemos que la cultura la podemos ver como propia de la facultad de razonar, de este razonamiento que todos nosotros tenemos, y cómo a través de ese razonamiento vamos modificando el mundo que nos rodea, pero también puede ser vista como una identidad colectiva, pensándolo como una que viene también a corolario de la herencia social. Es decir, nosotros tenemos una identidad que une pasado, presente y futuro, y que la cultura tenemos que entenderla, que no es algo estático, sino que es algo dinámico, que se va moviendo,
pero que también nos representa, y que esa identidad también es un reflejo de nuestra cultura. Por eso, como herencia social, porque nosotros tenemos un montón de mandatos, pero bueno, sí de formas de obrar o de obras culturales y de modos de vida que lo vamos heredando a medida que van pasando los tiempos y que también los vamos modificando sustancialmente. Por eso estos 3 pilares, como considerando que de allí viene la cultura. Mari, si puedes pasar la siguiente. Bien. Esto es importante que no se los mencioné anterior. Existe una cantidad infinita de manifestaciones culturales. Y esto también está bueno o está importante para señalar. Hay algo que se llama la transculturalización, y es que muchas veces países que son vecinos geográficamente pueden imitar o adoptar ciertas culturas de su país vecino que son ajenas, digamos, al propio, pero que los empiezan a hacer propios, e inclusive se puede generar una nueva cultura a raíz de eso. Y también sucede, pensémoslo, que tanto chicos, grandes, adultos, o sea, todos estamos influenciados por el tema de Internet, la globalización, y notemos cómo nuestra cultura se ha ido modificando porque nosotros mismos quizás vamos copiando manifestaciones culturales que no nos son propias, pero sí que se realizaban en otros países, que inclusive puede estar del otro lado del mundo, y sin embargo, gracias a este contacto, a esta relación que tenemos con otros seres, vamos generando una nueva manifestación cultural que quizás era distinta a la que nosotros teníamos. ¿Bien? Entonces por eso se dice que suceden otras nuevas que se apoyan en las anteriores, y por eso la cultura es algo constante y dinámico. ¿Bien? Bien, entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿el ser personal es un producto natural o un producto cultural? Bueno, vamos a hablar de la dimensión fisiológica, vendría a ser todo aquello que nosotros ya traemos, digamos, es nuestra entidad biológica y nuestra carga genética, y la dimensión cultural es todo aquello que nosotros tenemos por tener el contacto, ¿no?, con lo social, con la sociedad. Entonces, el ser personal, vamos a ver, si queremos pasar al siguiente, bien, es un ser haciéndose. ¿Qué significa esto? El ser humano no es un ser que ya está terminado, ninguno de nosotros nos podemos considerar que nosotros estamos terminados, que somos así y que así vamos a estar hasta los últimos días de nuestra vida, sino que nosotros nos vamos haciendo, vamos cambiando. Hoy no somos los mismos que éramos cuando éramos chicos o que inclusive éramos hace 2 años o 5 años. Nosotros nos vamos haciendo justamente en eso, en el encuentro con los otros. ¿Y mediante qué? Mediante el uso de la libertad, esta característica propia de los seres personales. Y por eso lo que se dice es como que el mundo está en nuestras manos, porque justamente nosotros mediante nuestra libertad podemos elegir si elegimos abrirnos hacia el otro o si recurrimos a encerrarnos en nosotros mismos. Pero en este encuentro con el otro es que nos vamos a poder nutrir y vamos a poder dialogar, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero vamos a poder, el doctor Negri le decía, esa llamada al otro y una respuesta, esa interacción que tenemos con el otro es lo que nos nutre y lo que nos permite crecer, y ir justamente haciéndonos. Entonces ahora, vamos a preguntarnos si el derecho es un producto cultural o un producto natural. ¿Bien? El derecho en sí, si querés Mari pasar a la siguiente, si no meto tanta incertidumbre, el derecho es un producto cultural. ¿Por qué? Porque es creado por y para las personas, y habíamos dicho, ya habíamos adelantado, que es justamente con el fin de ordenar esta libertad que trae imprevisibilidad, ¿no? Esto es lo importante, esta libertad, el hecho de que nosotros podamos elegir, que podamos elegir el curso de nuestra vida, en el sentido de podemos elegir las acciones que nosotros vamos realizando, justamente necesitamos una herramienta para la cual nosotros podamos ordenar esta libertad que tenemos todos en conjunto y que tenemos derecho de ejercerla, ¿bien? Entonces por eso es un producto que es creado por y para las personas. Y es un producto cultural, y acá están los ítems señalados, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, que el derecho es parte de la tradición. Pongamos un ejemplo, los
los asuetos religiosos que son considerados, o sea, una ceremonia religiosa, una costumbre religiosa que es considerada, se le da una legalidad al generar un asueto, ¿bien? La costumbre social como fuente de derecho, ya lo hemos visto todos, o considerado como pensamientos organizados y vastos. Esto, el ejemplo clásico sería la doctrina o la jurisprudencia, ¿bien? Que es considerado también derecho, obviamente, y como una fuente de tal. Y el derecho como obra cultural, que también es literatura, pensemos en nuestros códigos, pensemos también en el Código Hammurabi, que es considerado también ya como una obra literaria, ¿bien? Es cultura cívica y educación jurídica, este respeto que tenemos nosotros hacia las leyes, y que el derecho también es producto cultural y tiene su lenguaje, sus modas, sus mitos, sus leyendas, sus rituales. Pensemos en cómo los abogados visten, ya es solamente eso, el lenguaje que nosotros utilizamos. Tenemos hasta un diccionario jurídico que nos define, y que quizás hay ciertas palabras que en el derecho nosotros las utilizamos, pero que en la vida cotidiana significan otra cosa completamente distinta. Por eso estos rasgos nos demuestran cómo el derecho es un producto cultural. Bien, el derecho como construcción cultural significa entenderlo como producto de una realidad. Esto es muy importante, y es de lo que estuvo hablando Carlos recién. Nosotros tenemos que entender que el derecho se aplica siempre, y gracias a, digamos, a estudiar una constitución o la legislación de un determinado lugar, no vamos a entender en qué momento y en qué lugar determinado se encuentra esa sociedad. Y entenderlo como producto cultural al derecho, eso nos va a permitir estudiar la esfera jurídica en conjunto para entenderla cómo ella se aplica a las relaciones sociales y también las relaciones que crea esa esfera jurídica. ¿Bien? Por eso se dice que entender el derecho es una experiencia mucho más compleja que solamente estudiar normas o considerarlo como un cúmulo de normas cerradas, sino que los estudios sobre el derecho siempre están ceñidos no a esta cuestión jurídica solamente, o a cuestiones de estas normas, sino que también es aplicado a una cultura determinada, y que es aplicado a una determinada sociedad, y que esas relaciones sociales van a regir el derecho y que se tienen que aplicar a ellas. Nosotros nunca podemos pensar una cultura sin derecho, y mucho menos un derecho que vaya en contra de la cultura. ¿Bien? Bueno, ¿qué sucede en el caso de América Latina? Justo Carlos hoy habló de eso. Habló de cómo el colonialismo y cómo la llegada, bueno, en América Latina, justamente los españoles, hizo que todas las instituciones y las legislaciones que eran autóctonas de América Latina se fueron perdiendo, más que perdiendo, fueron impuestas las propias, las españolas, por ejemplo las leyes de India, y dejados de lado esta cuestión autóctona que ya traía, que ya tenía una cultura y que ya tenía una tradición en ese sentido, y que justamente fue dejada de lado y abolida por la violencia, por la evangelización, y se produjo un nuevo derecho que venía de afuera, pero que también, bueno, se adaptaba en cierta medida a una cultura que ya estaba arraigada, pero que bueno, que de esa situación ya habló Carlos. Bueno, ¿por qué esta primera hace referencia justamente a lo que veníamos hablando, a hablar de pensar el derecho en contexto, ¿no? A atender puentes que comuniquen con otras disciplinas? Nosotros no podemos entender al derecho solamente como una cuestión jurídica y nada más, en el sentido de que tenemos que aprender el contexto y el proceso en el cual se generó este derecho, y por eso es importante entender al derecho en aplicación a la sociedad. ¿Bien? Bueno, justamente el derecho es una construcción cultural que no tiene que perder relación, digamos, que no tiene que perder de vista que las relaciones sociales son justamente muy complejas, y también se dan relaciones de poder que sean propias del mundo moderno, de la globalización, que son sumamente complejas. No sé si en la próxima filmina viene a ver, María. Bueno, esto es lo que veníamos hablando, que no hay que entenderlo al derecho justamente como un sistema cerrado de normas, porque esto, si bien, o sea, no es que no sea cierto, sí es una reducción definir al derecho como un conjunto de normas y nada más.
¿bien? Entonces por eso es importante entender lo que se aplica a una realidad social y a las realidades sociales que comprende toda la esfera jurídica. Antes de esto, quiero mencionar una cosa que no sabía si venía una filmina o no. Es importante entender, digamos, que la herramienta del derecho es sumamente vital para ordenar la libertad, como había dicho, porque lo que puede suceder es lo siguiente. Propia de esa libertad puede existir que dos personas tengan un interés, supongamos, sobre un mismo bien, y que allí se genere el conflicto, ¿bien? Entonces, para evitar que ese conflicto llegue a mayores, viene la herramienta del derecho, ejercida justamente por nosotros, por los abogados, para poder traer luz a ese conflicto y que sea una solución pacífica, y que justamente no existan estos, siempre va a haber conflictos de intereses, pero que esos conflictos de intereses puedan resolverse, ¿bien? Entonces por eso nosotros es tan importante y hacemos referencia a estas cuestiones, porque es justamente lo que va a regir la actividad nuestra, propia, del abogado, y que ustedes mismos van a ejercer el día de mañana. Bueno, ahora sí, la modificación de la naturaleza, ¿no? Ya dijimos entonces que la cultura es la modificación de la naturaleza, siempre que es hecha por el hombre y para beneficio de él. Pero podemos decir, bueno, esta modificación, estos productos culturales que se generan, ¿no? ¿Es para bien o para malo? Podríamos decir, ¿son buenos o malos? Bueno, podemos decir, bueno, es justamente lo que dice acá, bueno, todo aquello que humaniza al hombre, que sirve, que lo ayuda a su propio desarrollo, a su propia realización. Y malo es todo aquello que lo lastima o que justamente impide su desarrollo, que lo deshumaniza, ¿bien? Entonces, los productos culturales, podríamos decir, bueno, entonces cualquier producto cultural podemos decir que es bueno o es malo, ¿no? En realidad no es tan así. Habría que poner una tercera columna, que se llame ambigüedad de los valores. ¿Qué es la ambigüedad de los valores? Bueno, es que un producto cultural, así después volvemos para atrás, Mari, que un producto cultural no puede tener, digamos, un significado positivo o negativo según la utilización que se realice de ese producto cultural. Pongamos un ejemplo. Un bisturí que utiliza un cirujano para operar puede salvar una vida, pero ese mismo bisturí puede ser utilizado como arma para matar a una persona, ¿bien? Entonces, eso es la ambigüedad de los valores. Dependiendo cómo hago uso de esa creación cultural o de ese producto cultural, puede ser bueno o puede ser malo. Inclusive, también puede suceder que un producto cultural que antiguamente era considerado como algo positivo, por eso esta es la percepción de un producto cultural que puede variar con el tiempo, un producto cultural que era considerado positivo, hoy por hoy no lo sea más, y sea un producto cultural considerado en forma negativa o como que es malo, que deshumaniza. Por ejemplo, como había hablado Carlos también en la clase de hoy, la esclavitud, ¿bien? En su momento la esclavitud era legal, y hoy por hoy está abolida, y por eso mismo es como vemos que este producto cultural fue variando con el tiempo, ¿bien? En la cultura, vuelvo a repetir, es algo dinámico, estamos en constante movimiento y por eso es necesario el pensamiento crítico. Bueno, entonces, el derecho. ¿En qué lugar de la tabla colocaríamos al derecho? Si es algo bueno o algo malo, bueno, decimos que es ambiguo. Bueno, acá la cátedra quiere traer como reflejar, digamos, que la teoría marxista, por ejemplo, y la teoría de Kelsen, son dos teorías que destacan digamos, el aspecto negativo del derecho. ¿Por qué? La teoría marxista establecía que el derecho era un instrumento de opresión, es decir, esa dominación, digamos, de la clase social más poderosa hacia la más débil, ¿bien? Y la de Kelsen, que ya todos la hemos estudiado en la facultad, hablaba de la coacción, es decir, el derecho es un sistema coactivo, ¿bien? Él decía que existía, bueno, la norma fundamental, la pirámide, que después debajo de ella se ubicaban el resto de las normas en forma jerárquicamente establecidas, y que había un deber ser que tenía que cumplirse, y que si se incumplía, se aplicaba una sanción, ¿bien?
Y lo importante que vamos a ver más adelante es que el derecho se aleja completamente de esta idea de la sanción. No tiene nada que ver el derecho con la coacción ni con la sanción. ¿Bien? Estas teorías lo que hacen es ver al derecho como un orden de poder y recalcar justamente un aspecto negativo del derecho. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer en la cátedra es de enaltecer esto, los significados positivos del derecho. ¿Bien? Vamos a tratar, es digamos nuestra idea fundamental, es tratar de traer, no recordar, pero sí resaltar cuáles son todos estos significados positivos del derecho universales. Pasamos al siguiente. Bien, entonces, ¿para qué el ser humano creó al derecho? Pasemos María, así lo veo. Ahí estamos. Justamente esto ya es más o menos lo que venía diciendo desde antes. Como seres sociales vivimos en una sociedad y lo importante es esto, que a través de nuestra libertad nosotros lo que tratamos de hacer es justamente también nunca vamos a renunciar, digamos, a la satisfacción de nuestros propios intereses. Entonces, por eso, para poder darle un marco a esta libertad, el derecho es creado para justamente ordenarnos, ¿bien? Porque las personas, debido a su libertad, pueden actuar sea bien o sea mal, ¿bien? Por eso se apoya sobre estas dos categorías. Tenemos a la ética y al diálogo. La ética es aquellas normas que nosotros adoptamos día a día y que nos va demostrando, bueno, qué es lo que está bien de nuestro comportamiento, qué es lo que está mal, nos guiamos por los valores, ¿bien? Entonces, permitimos diferenciar de lo correcto de lo incorrecto, ¿bien? Entonces el derecho se basa en esta ética. El diálogo también es fundamental en el derecho, porque es justamente lo que veníamos hablando antes. Nosotros existimos gracias a que estamos digamos, en constante relación con otro ser humano. ¿Cómo se da esa apertura? Bueno, justamente con la llamada, que es, digamos, el hablar con el otro. Y cuando hablamos con el otro, queremos una respuesta del otro, ¿bien? Esta apertura, esta libertad que nosotros tenemos es cuando elegimos abrirnos hacia la otra persona. En este encuentro nosotros existimos. Y el derecho, si bien, digamos, no es que sea el diálogo en sí mismo, sino que gracias al derecho nosotros podemos justamente encontrar el lugar, el espacio y el tiempo para que se produzca este diálogo. Bueno, eso ya lo había dicho. Toda nuestra existencia está ligada a los demás justamente por esto, por esta capacidad que tenemos nosotros de poder interactuar con el otro, y en esa existencia está nuestra esencia, y así nos vamos constituyendo, nos vamos haciendo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, que la ética es justamente una realización de todos estos valores humanos que nos llevan al encuentro, y por eso tanto el diálogo y la ética, sobre ese ligamen que se constituye, vamos a generar el derecho y esta posibilidad de utilizarlo como herramienta, ¿no?, para alcanzar la dignidad humana. Entonces, lo que veníamos diciendo, el derecho es un orden social de respeto, que facilita el diálogo, y así estamos viendo este aspecto positivo del derecho, ¿no? Porque lo que va a hacer es de proteger y promover nuestra libertad para que nos realicemos todos nosotros en base a la dignidad humana, ¿bien? Por eso, bueno, acá dice que el derecho es un esfuerzo constante para acercar el ser al deber ser, ¿bien? Y poder encauzar, digamos, el principio de libertad para poder realizarnos todos nosotros en función de uno de los valores más supremos, que es la justicia. Bueno, y esto acá dejamos un interrogante a ver si el ser humano consiguió lo que buscaba crear el derecho, o si todavía es un proyecto del propio del hombre. Por eso le dejamos ahí abierto el interrogante que vamos a ir desandando a medida que vamos pasando las clases. Carlos, ahí, yo no escucho nada. No sé si me estás hablando, Carlos, no te escucho.
No, sí, sí. Ah, está. Ah, ahí No, está. no, me pareció que estabas hablando y no te escuchaba. Hay varias cuestiones o preguntas para resolver. Muchísimo. La primera, no sé qué piensan. Importante sería, o interesante sería, por ejemplo, si el derecho es un producto cultural o natural, ¿no? Y después de eso estaba ligada, perdón, la previa, que si el hombre es un producto cultural o es un producto natural. Hay unanimidad. ¿Alguien si quiere expresar algo? ¿Por qué? ¿Es cultural o natural y por qué? Y depende mucho en la corriente en la que uno se posicione, porque podríamos hacer una analogía directa a lo que sería si el derecho es también un producto cultural o natural, porque si nosotros nos paramos desde una corriente mayormente naturalista en contraposición a lo que la facultad pone como positivismo y única respuesta a todo, entenderíamos que el naturalismo en su corriente del cristianismo entiende que tanto el hombre como el derecho es producto de la revelación divina. Entonces iría en contraposición directa a lo que el positivismo sostiene las corrientes mayoritarias dominantes en nuestra sociedad. Sí, igual ahí me parece que vos lo estás vinculando con la idea de derecho natural. Hablaste de la postura religiosa, cristianismo. Esto es interesante porque la nuestra es una lectura, una perspectiva que siempre hemos denominado humanista. Muchas veces calificaban nuestra lectura como de naturalismo. No, no es una lectura naturalista, porque tal vez la idea, la connotación del término natural no sea exactamente igual a pensarlo en términos de derecho natural. Héctor decía, él decía, escribía en sus textos que si bien nosotros no somos partidarios o nuestra fuente no es una lectura de derecho natural, no por esto implica desconocer o negar el valor de estas teorías, que han sido muy importantes a lo largo de la historia, pero no es una perspectiva que se apoye en una concepción de derecho natural clásica, tampoco racionalista, y sobre todo por dos cuestiones. Si bien hablamos de que se puede pensar al hombre como producto de la evolución, en algún momento hubo un chispazo, y después de siglos aparece el mundo y aparece el hombre, o de un acto creatural, creo, me animaría a decir que la base del derecho debería ser la misma, aun si la lectura fuese creacionista o aun si fuese evolucionista. Aun siendo evolucionista, y la teoría evolucionista descartaría completamente la posibilidad de la existencia de un Dios, creo que los pilares del derecho tendrían la misma importancia, porque se trata de esa persona que supuestamente sería el resultado de una evolución que comienza con un chispazo y un choque, un Big Bang, tiene su dignidad, y la dignidad puede defenderse más allá de la existencia o no, para quienes no creen esto, en la posibilidad de un Dios. Entonces no es una lectura que tenga que ver con el derecho natural. ¿Cómo podríamos interpretar natural? Yo diría que interpretar natural lo hagamos como lo interpreta, como por ejemplo lo hace Cota, filósofo, grandísimo filósofo del derecho. Dice que natural tiene que ver con humano. Podríamos reemplazar el término natural por el término humano. Entonces, la perspectiva sobre el derecho tiene que ser una perspectiva que arranque considerando a quien lo creó, que es lo humano. No podría pensarse, puede haber muchas perspectivas, pero yo creo que una perspectiva que piense el derecho
por fuera del humano es una perspectiva irreal, completamente equivocada, distorsionada, o fuera de foco. Pero tengo que tener mucho cuidado también al pensar que resultaría obvio, como en el caso de suponer, sí, el derecho es obvio que es el resultado de... No, tengo ahí, perdón, hay un... No sé si escuchaban los maullidos de uno de mis gatos. Perdón. Vuelvo entonces a la idea. Natural como humano, pero no como teoría de derecho natural. Nosotros, por eso, insisto, no es que no las consideremos válidas, me parece que no explicarían hoy, siglo XXI, la propuesta del derecho. Muchos pensadores dicen que es un desafío enorme, muy fuerte, el hablar sobre derecho en un mundo en donde la multiculturalidad está presente por todos lados y hay creencias de muchos y diferentes tipos, y no necesariamente a contrapartida de lo que era la Edad Media o comienzo del Renacimiento, la mayoría de los habitantes del planeta creen en Dios. Entonces, uno tiene que contar una teoría del derecho que pueda ser entendible y aceptable tanto por aquel que cree en Dios, hoy es muchísimo menor en función de la población respecto de lo que ocurría en el medioevo, y de aquellos que creen. Por eso no sería el mejor camino el derecho, apoyarse en una teoría de derecho natural. Por otro lado, la inmutabilidad del derecho natural, para cerrar la idea de derecho natural, no es posible. Y si nosotros hablamos de que el hombre es un ser proyectivo y que el derecho tiene un carácter proyectivo, ser proyectivo implica que una regla o una norma, por ejemplo, que se inventó, que se ideó en la edad antigua, hoy podría aplicarse porque el ser humano es inmutable. No, el ser humano va cambiando, se va modificando, va evolucionando. Por eso las teorías del derecho natural tradicionales no podrían responder hoy o no podrían servir como respuesta a problemas actuales. Lo imperecedero de las normas de una vez y para siempre no nos parece bien pensado que sea humanamente posible. ¿Cuál sería la respuesta de si somos productos naturales o culturales? Paula planteó bien la idea de lo biológico como sustento. Todos los que estamos acá compartimos una misma biología y una misma fisiología. Ahora, cada uno de los que está acá comparte en su condición de humano diferentes posibilidades, proyectos, puntos de vista, pareceres, historias. Por lo tanto, va a depender de la calidad de los encuentros. Héctor daba un ejemplo, él decía que la ciencia se preocupaba mucho, que el ser humano se preocupaba mucho por un fenómeno como por ejemplo el de la clonación, ¿no? Había alarma por la cuestión de la clonación. La clonación implicaría que vamos a tener múltiples yoes repetidos y esto es peligrosísimo. Y él decía algo en ese momento, hace un montón de años atrás, que me sigue pareciendo absolutamente acertado. Él decía, no es un problema la clonación, no sería un problema la clonación, y el miedo a suponer que habría en el mundo muchas personas que actuaran, hablaran, pensaran, se peinaran, amaran de la misma manera, idénticas, porque en la medida en que supongamos que esto no creo que tampoco sea posible por ahora, la ciencia genere dos personas iguales, con la salida al mundo, si una toma para la izquierda y la otra toma por la derecha, a partir de ahí empiezan las diferencias. ¿Por qué? Porque los encuentros de uno no tendrán nada que ver con los encuentros de otro. Y lo que quede de cada uno de los encuentros, que será diferente, momentos, etcétera, va a ser o va a construir una personalidad que después solamente en última instancia tenga como igual, si se quiere, una apariencia física. Por eso no es un problema el de la clonación. Tomamos caminos diferentes y a lo largo de los años seremos o podremos ser probablemente personas con muy pocas afinidades y con una historia total y diferente. Por eso claramente somos productos culturales con un soporte fisiológico, que es el que tenemos que vivir, que es el que tenemos que sobrevivir.
Y había una otra cuestión importante como pregunta, bueno, respecto del derecho, claramente, el derecho es proyectivo y claramente el derecho, acá no hay duda, es un producto cultural, porque lo hace cada cultura, pero cada cultura lo hace reflejando una idea de hombre que habrá que ver después si podemos discutir o no. Una cosa que me parece importante para pensar, o para quedar pensándose en ella, es si se puede juzgar el valor de un producto cultural. ¿Cómo juzgamos el valor de un producto cultural? Dicho de otra forma, ¿cómo lo criticamos? Y usualmente se echa mano de una respuesta que tiene que ver con los resultados. Uno ve muchas veces que se discute sobre la bondad o maldad de un determinado producto y puede percibir que tal vez, a veces explícitamente o implícitamente, quienes lo defienden han sido favorecidos o beneficiados por ese producto cultural. Y quienes lo critican o cuestionan han sido perjudicados. Por eso creo que los resultados no son una variable para enjuiciar un producto cultural. Porque, por ejemplo, tal vez ese producto cultural beneficia a unos pocos y perjudica a millones. Si nosotros vemos, si nosotros recurrimos a las estadísticas y a los porcentajes, y hoy descubrimos que los bienes que conforman la totalidad de la existencia del planeta están solo en manos de un 8% o menos de la población del mundo, uno diría el sistema está mal. En cambio, para esa pequeña elite del 8% del total de la población que se ha adueñado de casi todos los bienes del planeta, seguramente el producto cultural sea bueno. Y en realidad el producto cultural es un desastre. La conformación del mundo, a partir de las modificaciones, el neoliberalismo, etcétera, etcétera, es un desastre porque no puede estar la totalidad de los bienes en el 8% de los habitantes del planeta. ¿Cómo hacemos para juzgar? Saquemos el tema de los resultados y vayamos a una variable. Nosotros sostenemos que hay que ir a una variable más importante. Y esa variable es qué modelo de hombre soporta todos esos productos culturales. Acá está la clave, no solo del derecho, sino de cualquier producto cultural. Porque en cualquier producto cultural, lo sepa el que lo haga o no lo sepa el que lo haga, está incorporada una determinada imagen del hombre que lo sostiene. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en el hombre y las antropologías. ¿Cómo vamos a juzgar un producto cultural? Juzguémoslo por la condición humana que soporta. ¿Y hay manera de juzgarla? Hay muchos problemas que también se abren a este interrogante. ¿Se puede juzgar? ¿Es posible encontrar un modelo? En uno de los cuestionarios, Héctor, en algún momento cuando daba las clases, él decía, ¿hay alguna manera, algún modelo de ser persona? Porque el hombre se construye. ¿Qué busca cuando se construye? Ser persona. ¿Hay algún modelo que lo permita? ¿Hay algún modelo de ser humano del cual podamos partir? Corremos el riesgo de identificar un determinado modelo de hombre con una determinada cultura. Y si corremos este riesgo, también podemos dar un paso más y caer en el error, que es convertir un determinado momento de la historia, una determinada cultura, una determinada manera de ser en un modelo universal, que a lo mejor ocurrió o se dio por circunstancias que si hubiesen sido distintas, ese modelo hubiese sido diferente o solo gira sobre algunos datos o algunas características del ser humano coyunturales. Coyunturales es que no es una cuestión de fondo. Yo pongo un ejemplo, no lo voy a discutir, me parece muy interesante, lo podremos discutir si quieren y pensar en otro momento. El modelo cultural económico hoy subyacente, que también habría que juzgar, se apoya en una consideración de un rasgo que ellos consideran como un rasgo universal, propio de cualquier cultura, propio del hombre y propio de cualquier habitante del planeta, que para nosotros es un dato meramente coyuntural, extrapolado y puesto como un dato universal. Por ejemplo, que un rasgo que define al hombre es el espíritu y el afán de lucro. Después lo discutiremos en ese momento. Este no es un dato estructural, bajo ningún punto de vista. Ahora,
Si yo lo considero un dato estructural, ese espíritu o ánimo de lucro se puede convertir en el sostén o el bastión que apoye un modelo económico que es el prioritario planetariamente desde los últimos 2 o 3 siglos y que nos está llevando y nos puede llevar a una catástrofe ecológica y de otro tipo. Es una cuestión que es interesantísima porque lo económico es tan interesante como el derecho y hay que pensarlo, no hay derecho a espalda de la economía. Yo no puedo pensar un derecho, subirme a un derecho, subirme a una declaración de derechos humanos sin darme cuenta que el mundo en el que me estoy subiendo al derecho y una declaración de derechos humanos está soportado por detrás por una estructura económica que tiene estas características que denigran completamente la condición humana. O lo puedo hacer, pero no soy consciente y puedo resultar completamente contradictorio en el discurso. Y una última cuestión que uno podría pensar, también en esto que estuvo contando detalladamente Paula como notas, y es interesante, es si puede, y ella lo marcó, es decir, si puede variar la percepción de un producto cultural. Y yo les voy a dejar esta nota que vamos a pensar, porque sobre esta nota se construyen muchos errores. El mundo cambia, el mundo evoluciona claramente, y los fenómenos que hoy tenemos no son iguales a los fenómenos que teníamos en el pasado. Pero el problema no es que los fenómenos o los productos culturales cambian. Lo que va a cambiar, lo que puede cambiar y lo que necesariamente se modifica es nuestra percepción de ellos. Por eso, esto tiene mucha relevancia porque es un error frecuentísimo. La esclavitud no era considerada por los romanos o por los griegos como algo válido, porque en ese momento los valores del ser humano decían que la esclavitud... No, el problema era la percepción, había una equivocada percepción de lo que significaba la condición humana. Esto para evitar caer en un relativismo. Hoy tenemos una percepción de la condición humana mucho más rica, mucho más compleja, pero no varió la condición humana, no se convirtió la no esclavitud en un dato importante que antes no lo era. No, simplemente varió la percepción del fenómeno. Esto, insisto, para evitar caer en un relativismo, que es un riesgo al pensar estas cuestiones, pero además para tratar de desembarazarnos de un absolutismo, que es también suponer que hay determinadas concepciones del hombre, una determinada concepción del hombre que no cambia, no se modifica, que es de una vez y para siempre. Estas son algunas cuestiones que me parece importantes o interesantes. Y algo más, 30 segundos para algo más. Hay una tendencia muy fuerte en los últimos tiempos, una tendencia muy fuerte a suponer que cuando uno habla de derecho, más allá de que lo identifique con la legalidad, lo ético queda en otro lado. Me he cansado de ver abogados que dicen que una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. No. Si una cosa es lo legal y nada tiene que ver con lo ético, entonces no sabemos qué es el derecho. O nos estamos moviendo en un mundo diferente que no es el derecho. Nos estamos moviendo en un mundo ganado por una postura reductiva, que es identificar legalidad con derecho. Claro, si yo identifico legalidad con derecho y la legalidad le escribo una connotación formal, claramente la ética es expulsada, no tiene nada que hacer o no tiene nada que ver con el derecho. Pero esto no lo podemos seguir repitiendo. Este cliché absolutamente fuera de la realidad no puede ser, no lo podemos seguir sosteniendo los abogados, pero lamentablemente es un error frecuentísimo. Vamos a intentar entonces aprender o comprender que legalidad no puede ser nunca sinónimo de derecho por un montón de cuestiones que van a venir a lo largo de las clases. Con esto terminamos entonces la clase de hoy. Tal vez lo retomemos, ampliemos algunas cuestiones, lean los textos, a ver si podemos, ustedes mismos pueden plantear algunas cuestiones
que tienen que ver con el debate, con lo que nosotros simplemente presentamos, y nos iremos acercando ya a meternos en una cuestión muy apasionante, que es buscar, primero, si hay una condición humana, ¿existe algo como una condición humana? Segundo, si existe, ¿cuál es? Tercero, si hay, existe y la identificamos, ¿podemos criticar o critiquemos el derecho sobre el cual nos asentamos para ver si esta condición humana coincide o no con el derecho que hemos heredado? Esto es para la próxima, entonces, para el miércoles. Vamos a empezar a transitar ese camino el miércoles. No sé si tienen alguna pregunta, cuestión, antes de cerrar. Yo quería consultar si ya tenían la fecha de los parciales. Sí, estamos el miércoles, ya le vamos a anunciar cuándo es la fecha de los parciales. Hicimos una especie de reacomodamiento porque estamos supeditados también a la posibilidad de si vamos a permitir, se van a incluir algunos alumnos, y para esto tenemos que ver, como les decía, jugar con las posibilidades de renuncia o no, porque claramente para poder aprobar el curso tienen que realizar el parcial. Esto se los comunicamos el miércoles, seguramente. Perfecto, gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos entonces. Chao, hasta luego. Saludos. Hasta el miércoles. Muchas Hasta gracias. luego, hasta el miércoles. Adiós. Una pregunta.